eventos sucedidos en G1, en S y en G2 habían culminado de manera correcta, que la célula estaba lista en la fase M para darle inicio a los eventos en la fase M. Hablábamos que las moléculas reinas del ciclo eran los complejos ciclina-CDK y que específicamente estamos ahorita trabajando con el complejo MCDK, que es el que actúa en la fase M, cuya quinasa es la CDK1 y cuya ciclina es la ciclina B. Otra cosa que sabemos es que la ciclina es una molécula activadora por acople de las enzimas quinasas, que normalmente están inactivas. Una vez se genera un acople, esperaríamos que el complejo ciclina-quinasa quede activo, ¿cierto? Como sucedía en G1, como sucedía en G1S. Resulta que veíamos que desde S hasta G2 e incluyendo M, el complejo ciclina-quinasa no basta con acoplarse para quedar activo. Necesitaba de la acción de otras dos proteínas, CAK y Wi1, que eran proteínas estrictamente quinasas. Esta K de la CAK es de quinasa y Wi1 puede que no tenga la K, pero lo sacamos por lógica. Si entra este sustrato a Wi1 y sale fosforilado, ¿qué hizo Wi1? La inhibió. La fosforiló, claro, voy para allá. Acuérdense que esa fosforilación puede ser inhibidora, activadora, depende de la molécula. Entonces, la conclusión es que Wi1 también es una enzima de tipo quinasa. Ahora sí, ya vamos con los que ustedes ponen. Antes de que actúe Wi1, actúa esta enzima que se llama CAK. CAK reconoce al complejo MCDK acoplado y dice: esto no basta para estar activo, necesito poner un fosfato activador. O sea que CAK cumple su función de fosforilación, ahora sí activando al complejo ciclina-quinasa. Pero ¿qué pasa? Wi1 es una proteína stop que dice: momento, verifiquemos que todo lo sucedido en las fases anteriores esté correcto, y una vez tengo garantía de estar correcto podemos hacer un avance en el ciclo. Entonces Wi le pone otros dos fosfatos inhibitorios para decir: hey, estás completamente activo, pero te pongo un freno. Una vez yo tenga garantía de que podemos continuar, habrá una manera para quitar el freno y darle continuidad a los eventos en M. Entonces, CDC25 es una enzima. ¿Y cuál es su función? Quita los dos fosfatos inhibidores para dejar la molécula activa. ¿Cómo se llaman las enzimas que quitan fosfatos? Fosforilasas o fosfatasas. Las fosforilasas son las que fosforilan, valga la redundancia, y es dado por las enzimas de tipo quinasas. La acción contraria a una quinasa siempre la hará una fosfatasa. Entonces podemos hablar que Wi1 y CDC25 son moléculas antagonistas, donde Wi1 es una quinasa y fosforila para inhibir, y CDC25C es una fosfatasa que quita esos fosfatos para dar una activación completa. Recuerden que la activación directa del complejo MCDK lo da CAK cuando le pone ese fosfato activador, pero le ponen un freno. Entonces si yo le quito el freno me queda la molécula 100% activa. Listo. Esta complejo ciclina-quinasa, y si hablamos de que es un complejo ciclina-quinasa, hablamos de que la enzima es la CDK de tipo quinasa y la ciclina es esa molécula que se acopla para activarla. Por ende, la función del complejo ciclina-CDK activo, lo único que puede hacer es fosforilar. ¿Por qué? Porque es una enzima de tipo quinasa, nada más. ¿Qué es lo importante? Como sabemos que al agregar un fosfato a una molécula la puedo activar o la puedo inhibir, no sé, entonces esta enzima va a jugar con esas fosforilaciones y las moléculas que se encuentren. Por ejemplo, dice: el complejo MCDK fosforila a CDC25C para activar. Entonces nos vamos de nuevo a CDC25C. Sabemos que su función es cumplir como fosfatasa para quitar los dos fosfatos en el complejo MCDK y dejarlo activo, ¿cierto? Pero resulta que si dice que la tiene que fosforilar para activar, entonces CDC25 es una proteína normalmente inactiva, que una vez tengo formados los complejos MCDK, estos mismos son capaces de fosforilarla para hacer una retroalimentación a los complejos que estén inhibidos. ¿Me hago entender? Sí.
O sea que vamos a tener un gran porcentaje, muy grande, de esto inhibido, o sea, en este estado. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo un stop hasta tener garantía de que todo lo sucedido previamente sea correcto. ¿Listo? Entonces, si esto está activo, los complejos, los pocos activos que hayan, harán una fosforilación de CDS25, la activan, y ahora sí, ¿sobre quién trabaja CDS25? Sobre todos los que están inhibidos, y los termina de activar para generar una gran cantidad de moléculas MCDK completamente activas que continúan haciendo funciones. Otro punto importante, de nada me sirve activar la fosfatasa si sigo teniendo activa la fosforilasa o la quinasa, porque como son antagónicas, a medida que CDC25 reconozca esto y lo vaya activando, asimismo, Wii reconocerá esto porque es lo mismo que está acá, sin estos dos fosfatos, lógicamente, y lo va a inhibir, añadiéndole otros dos fosfatos. Entonces no tiene sentido. O sea que a la proteína Wii también la tenemos que fosforilar para inhibirla. ¿Cierto? Así que generamos que los demás complejos que apenas se están generando solo queden a merced de CAK para que los active. Si Wii está inhibida porque esto las inhibió, entonces va a generar los demás complejos completamente activos. Entonces son tres momentos. El primero, donde todo esto está, la mayoría inhibido y estas pocas están activas, y su función va a ser activar esta para que se me activen otras más. ¿Me entienden? Listo. Segundo momento, inhibo a Wii que me está inhibiendo para generar una activación de los demás complejos que ya estén inactivos, ¿cierto? Y el tercer momento, hago con la inhibición de Wii1, los demás complejos que apenas van a estar formándose quedan solo a merced de CAK. Ahora sí va a generar una activación completa por todas las vías para generar la gran cantidad de los complejos MCDK, 100% activos. ¿Siguen conmigo? Listo. Condensina para activar. Entonces vamos a ver que la condensina, la coesina y esta cuestión de acá la vamos a trabajar después, sobre todo lo de APCC. Entonces vamos a trabajar con este punto de acá y con este punto de acá. Resulta que nosotros tenemos una enzima que se llama separasa. Y hagamos contexto, estamos en la fase M del ciclo celular. ¿Qué caracteriza la fase M? División. La división celular. La división celular requiere como factor importante que el juego de cromosomas, que yo en este momento los tengo formados por dos cromátides hermanas, ¿cierto? Unidos por unas moléculas que se llaman coesinas, ¿cierto? Pues si yo le voy a dar a mi célula hija el mismo número de cromosomas, y yo sé que si esta cromátide es igual a esta, ¿qué es lo más fácil? Pues los 46 que tengo, partirlos a la mitad, y así tengo lo suficiente para darle a mis dos células hijas. Por lo tanto, ¿qué implica? Degradar estas proteínas, lo que es la coesina. Entonces, sabiendo que tengo que degradar la coesina, tengo que tener una enzima que degrade la coesina, y va a ser la separasa. Entonces la separasa va a hacer una acción de tijera para coger estos cromosomas y separarlos en sus dos cromátides hermanas, para que ahora esto sea un cromosoma y esto sea otro cromosoma. Bien, entonces ustedes me preguntan, pero es que ¿qué pasa en la fase de replicación del ADN? No, que yo tengo el ADN y lo duplico, o sea que ya debería estar duplicado, ¿cierto? Sí, no sé si me comprendan el punto al que voy. Claro, entonces yo digo, si estoy en la fase S y yo tengo mi juego de cromosomas completo, yo lo debería duplicar para dárselo a mi hija. ¿Cómo así que si ya lo dupliqué, yo tengo que partirlo para garantizarlo? ¿Cuál es la cuestión? Que la célula hija, hasta antes de llegar a ese, su cromosoma, se supone debería tener esa estructura. ¿Cuándo lo duplica? Cuando lo vuelve hacia dos cromátides hermanas, para luego cortarlo y separarlo. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Y la condensina en qué actúa? La condensina es otra enzima que está encargada y relacionada con este proceso. ¿Qué les dijo Fabián? No sé. ¿No? Lo que pasa es que la condensina no es una enzima no es una proteína que realmente tenga una función tan protagónica como sí lo puede tener la coesina, ¿cierto? ¿Qué pasa con la condensina? La condensina es una proteína que termina mediando este proceso y termina viéndose involucrada.
Sin embargo, lo protagónico se lo lleva la coenzima, porque es esa proteína que realmente me tiene un bloqueo hacia los cromosomas. Por ende, mi objetivo va a ser la coenzima, mi objetivo primordial. Entonces, la separasa, que es la enzima que debe cortarlo, en una célula que no esté haciendo proceso mitótico, normalmente debería estar inhibida. Inhibiéndola. ¿Por qué? Pues porque si no estoy haciendo proceso mitótico, ¿para qué va a separar los cromosomas? ¿Para qué va a hacer todo este proceso? ¿Cierto? No tiene sentido. Entonces nace una enzima que se llama Securina. securina, una proteína que se llama securina, que es un inhibidor De la separación. por acople. Excelente, un inhibidor de la separasa por acople. Y viene una molécula que se llama APCC. ¿Qué nos muestra el diagrama? APCC con una molécula que se llama CS20, ya vamos a tratar de esto, ubiquitiniza a la securina. Y lo sabemos por lógica, que toda proteína ubiquitinizada se irá a degradar al protosoma. Y es apenas lógico. Si yo tengo que hacer esa ruptura de la coenzima, pues la securina no me sirve de nada. Entonces la tengo que degradar. ¿Por qué? Porque si yo solo la desacoplo y sigue en el medio, fácilmente va a volver a acoplarse con la misma, entonces no va a generar nada. La ubiquitinizo y la degrado. Punto importante. Miremos este complejo. ¿Qué llama la atención? Primero, está fosforilado. ¿Quién fosforila las moléculas de la fase M? Quinasas. El complejo MCDK. Ahora sí voy para acá. El complejo MCDK fosforiló parcialmente a APCC para activarla. Mire aquí el fosfato que le puso. Activado. Otro punto importante. Si APCC y todo este complejo es una molécula que degrada la securina, para que esta separasa actúe en una célula que no esté en proceso mitótico, este complejo no podría formarse, no tendría por qué estar formado, ¿cierto? O sea que no basta solo con la fosforilación, sino que nace una molécula, que son las CDCs, que son diferentes a las quinasas, y eso era una de las dudas que teníamos al inicio de varias monitorías. Seamos pues que por qué aquí aparece CDK y acá aparece CDC, ¿cierto? Resumen, CDC es una molécula de control del ciclo celular, molécula de control de ciclo, no una molécula quinasa que promueve los eventos del ciclo. ¿Cuál es uno de los ejemplos de control del ciclo? Donde si yo tengo CDC que se acopla a PCC, ahora sí podría ser reconocido por el complejo MCDK para que sea fosforilado, para ubiquitinizar la securina, mandarla al protosoma, degradarla, dejar libre a la separasa, y la separasa irá a cortar la coenzima para generar la separación de mis dos cromátides hermanas y posteriormente inducir a la división y a la citocinesis, que es la separación de estas dos células, y tener dos células hijas con el material genético replicado en cantidad, en calidad y con las organelas necesarias para el funcionamiento de esta célula, que luego tomará una decisión de volver a entrar al ciclo o pasar el punto de restricción para ser quiescente, o se especializará y será senescente. Dependerá de la célula, de su ubicación, de sus funciones y, en fin, de muchos otros factores. Voy con esto, que aunque no es... ¿Qué pasa? Bueno, esto sí, esta zona que está acá sí. Este gráfico es muy importante, no le va a salir así en el parcial, muy dudosamente. Pero que sí es importante poder entenderlo y poder descifrarlo. Tenemos una variante que es respectiva a la proporción de los errores, y la otra es los eventos ocurridos en el ciclo celular, las fases en orden del ciclo celular. ¿Qué nos dice? Que una célula que está en ciclo celular, a medida que avanza en el ciclo celular, sobre todo en la fase G1, el metabolismo aumenta hasta un pico brutal, muy grande. Y ahora hay otro factor, no tenemos aquí la gráfica. Radicales libres de oxígeno aumentan con el metabolismo. ¿Sí me guían con las líneas? La roja continua es la proporción del metabolismo, que aumenta en G1, sencillo. Y con la subida del metabolismo se aumentan
Los radicales libres. Pregunta, ¿los radicales libres son positivos o negativos para la célula? Depende. Negativos. Y ahora sí ese depende me gusta. ¿Depende de qué? Si son negativos, pero van de la mano con el metabolismo, y si yo sé que mi célula siempre tiene que tener metabolismo, yo siempre voy a tener una cantidad de radicales libres, pero manejable. ¿Cierto? O sea, yo tengo basura tóxica en mi casa, pero pues cada jueves la saco que pasa a la basura, entonces no hay problema. ¿Cierto? Pero es que, ¿qué pasa? Pues como esta semana se quedó toda mi familia en la casa, los vecinos y los perros y los gatos, la basura aumentó. Y muy probablemente de aquí al jueves que yo la saque, ya haya sido tarde. Entonces la célula con estos radicales libres que son tóxicos está mucho más sujeta a errores, porque los radicales libres son tóxicos. O sea que, si esto es normal, lo tengo que controlar, pero de una manera mucho más cuidadosa, porque ya estoy trabajando con una cantidad mucho más grande de radicales. Sobre todo en G1. ¿Qué pasa en G1? Pues usted sintetiza las moléculas ciclinas, sintetiza las quinasas, si tiene que duplicar organelas las duplicó, si tuvo que sintetizar membrana. ¿Y qué es una membrana celular? Lípidos, colesterol, proteínas, receptores, etcétera, ¿cierto? Todo esto lo está creando, o sea que usted está creando proteínas, carbohidratos, lípidos, de todo lo que quiera. Eso significa metabolismo. Y el metabolismo aumenta con los radicales libres y aumenta el riesgo de error. Punto importante, ya nos vamos a la fase SG2. Sabemos que son dos distintas, pero sabemos que por efectos del curso las vamos a mezclar en una sola, porque los eventos sucedidos en G2 no nos dan más indicios, además del crecimiento citoplasmático y de otros puntos de crecimiento no tan significativos. En ese estamos trabajando con el ADN. Por lo tanto, ¿usted qué espera? Que el daño posible en el DNA esté completamente aumentado entre la fase SG2. ¿Por qué? Pues porque usted está trabajando con él. Y recuerde, lo decía Elizabeth de genética, lo decían los profesores de célula, los errores en una célula son tan frecuentes como usted quiera. Suceden a cada rato, suceden mucho. Muchas células de su cuerpo tienen errores, mueren por apoptosis, muchas células de su cuerpo tienen errores y son reparados. Esto es natural, es normal. ¿Cuál es el truco? Pues poder repararlos. ¿Y cuál es el otro truco? ¿Qué tanta posibilidad tengo de dañarla? Y ahora nos vamos de nuevo. Si una célula normal tiene una tasa de errores estándar, pues una célula en ciclo tiene una tasa de errores del DNA mucho más elevada, porque está trabajando directamente con él. Imagínense que sin trabajarlo está sujeto a errores, trabajándolo aumenta ese riesgo completamente. Por eso surge el punto importante de hacer control en el ciclo celular, para detectar a tiempo estos errores, salud, y para corregir a tiempo estos errores. Listo. Bueno, y acá, lo que les decía, miren el metabolismo de una célula sin ciclo celular. Se va a mantener siempre en un tono basal. Por lo tanto, los radicales libres van a estar con él en un tono basal y la posibilidad de daños van a estar en una tasa estándar. Todo a niveles controlables. Pero cuando hablamos de ciclo, aumentan los riesgos, aumenta lo tóxico y aumenta la posibilidad de daños. Listo. Entonces, tenemos dos tipos de errores. Errores de crecimiento que por lo general, ¿dónde los vamos a detectar? En relación con el metabolismo activo. ¿Listo? Y los errores en el DNA, que ¿dónde los vamos a identificar primordialmente? En ese SG2. Pero pregunta, ¿únicamente en SG2 verificamos que el ADN No. está correcto? No, en todas las fases del ciclo celular. Estamos trabajando con mi ADN. Listo. Los errores, empezamos acá. En el DNA, que es lo que más conocemos, reclutan unas proteínas de tipo quinasas. Listo, que son las proteínas de control. 1 y 2, primordialmente. Pero es que 1 y 2 no son las únicas proteínas involucradas. Entonces, hay una familia de proteínas que se reclutan, que son las proteínas ATM, ATR, que son las encargadas de censar estos daños, en caso de existirlos. Existen, recluto al complejo ATM-ATR. Punto importante, ATM-ATR, ¿a quién inhibe? Y MDM2 es un inhibidor de P53. O sea que activa P53. Eso, o sea que si yo inhibo al inhibidor, activo a una molécula, en este caso a P53. Y otro punto importante, usted no se asusta si P53 está inactiva, porque es lo normal. Usted se asusta cuando P53 está activa, porque ¿qué significa? Que hubo un daño. Listo.
P53 recluta otro tipo de moléculas como P21, P16, P27, que una de, por ejemplo, P21 sabemos que es un CKI. ¿Qué es un CKI? Un inhibidor de los complejos ciclina-quinasa. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en esta fase del ciclo celular, tuve un error en el DNA, se reclutó P53, pero es que P53 no va a decir de una, no, pues matemos esto, ya no sirve. Siempre tenemos que verificar, salvaguardar la vida de la célula. A menos que estemos en un tejido de rápida proliferación, ¿se acuerdan de eso? Que un tejido de rápida proliferación se divide tan rápido Que no le que da coger tiempo. una célula de esas y decirle, no, pues venga, quédese viviendo con ellos, no, pues muérase igual, tengo 1000 más, que en 3 días igual se van a morir, muérase de una vez. En cambio, una célula que no tenga esa proliferación rápida y no tengamos esa capacidad de sacrificarla sin riesgo, vamos a tender a cuidarla. Entonces, estas moléculas CKIs o inhibidoras de los complejos ciclinas-quinasas van a cumplir su función, que por lógica es inhibir a los complejos ciclinas-quinasas. Complejo ciclina-quinasa inhibido no permite el avance en el ciclo celular, o sea que hacemos un stop si podemos reparar daños. Reparamos daños y si podemos volver, degradamos a estos CKIs para que me continúe el ciclo. ¿Listo? Y recluta también a la maquinaria de reparación. Les repito, si yo recluto a los CKIs, detengo el ciclo celular mientras la maquinaria de reparación trabaja con esos errores a ver si los corrige. O puede reclutar a las proteínas PUMA y NOXA para inducir apoptosis. No sé si se acuerdan, lo habíamos visto en las anteriores diapositivas, cómo es el mecanismo por el cual P53 activa a P21. No sé si lo recuerdan. ¿No? Pues cuando estaba fosforilado no reclutaba a, o sea, llegaba al gen y Sí. activaba a P21. Es real. Era como que reconocía el error, se pegaba donde estaba y activaba la P21, ¿no? Listo. Bueno, esta es la diapositiva que les quiero mostrar y esta también se las quiero mostrar. Recuerdan que en esta diapositiva me aparecía ATM-ATR inhibe a MDM2 que está inhibiendo a P53 y la activa. Aquí está el mecanismo. Entonces, ¿qué es MDM2? Es un inhibidor por acople de P53. Cuando detecto un error e ignoren ARF, pues esto es una posibilidad, no es lo que pase siempre. ¿Qué es lo que les quiero dejar? Siempre para activar a P53 tenemos que inhibir a MDM2. Por lógica, pues porque la está inhibiendo y la está mandando siempre a degradación. Entonces, si yo quiero inducir stop en el ciclo celular, reparación de daños o apoptosis, tengo que inhibir a MDM2 y dejar activa a P53. Y ahora, para completar el esquema, vamos a darnos cuenta en esta, solo en esta zona de acá. En el esquema que teníamos ahorita aparecía lo mismo: daños en el DNA, reclutación de CHK1, CHK2, reclutación de la familia de proteínas ATM y ATR, que también son quinasas, que inducía la activación de P53. Y sabemos que activación de P53 significa inhibición de MDM2. Ahora tenemos dos vías para sacar a MDM2 del camino. La primera la vimos en las dos diapositivas anteriores, que era que simplemente llegaba una molécula que se acoplaba y lo quitaba. Este esquema que nos muestra que también fosforilando a P53 inducimos a la liberación de MDM2. Bien, el hecho es que P53 ha quedado activa y P53 es relacionémoslo como con un factor de transcripción. ¿Por qué les digo esto? Pues porque miren que este P53 vino al DNA a trabajar con algo que se llama el gen de P21, ¿cierto? Si sabemos que un gen lo tiene que replicar, transcribir la maquinaria de transcripción, ¿sí? La RNA polimerasa y toda esta cuestión, pues P53 no es eso. Si no, pues nos diría, no, es que P53 es una RNA polimerasa. No es una RNA polimerasa, es un factor de transcripción para aquellos genes específicos que estén involucrados en generar proteínas de stop del ciclo celular, como por ejemplo
P21. ¿Qué les dije que era un CKI? O sea, un inhibidor, miren, del complejo ciclina-quinasa. Y si yo inhibo ciclina-quinasa, paro el ciclo celular. ¿Listo? La P21 es un inhibidor de ciclinas. Un inhibidor del complejo ciclina-quinasa. Ese nombre no se les puede olvidar, porque sí tiene una relevancia suficiente para que sea sujeto a preguntarse. CKI. Inhibidores de los complejos ciclinas-quinasas. Y si usted inhibe un complejo ciclina-quinasa, para el ciclo celular, por lógica. Entonces P21 es un CKI. P21 es un CKI, inhibidor de los complejos ciclinas-quinasas. Esta vía de Puma y Noxa la trabajamos con la apoptosis y ahorita hay que retomarlo otro poquito, me avisan. El tiempo es de ustedes, como ustedes quieran, trabajamos. Errores de crecimiento que están encontrados, por lo general se relacionan con G1, por el metabolismo tan activo que tiene. Estos errores de crecimiento generan un desbalance en el equilibrio de oxidorreducción. ¿Qué significa un desbalance en el equilibrio de oxidorreducción? Pues que yo estoy generando tantos radicales libres, pero no estoy controlando la misma cantidad que genero. O sea que tengo un desbalance negativo para la célula y positivo para los radicales libres. Esto ya empieza a jugar con la toxicidad de los radicales libres y en función de la célula. O sea que este desequilibrio, o por otro lado, que aumente el AMP cíclico, usted sabe que hay una relación y hay un juego directo siempre entre ATP Y AMP. cíclico, donde usted a ATP por lógica lo relaciona con la presencia de energía y a AMP cíclico con la falta de energía para una célula. Y resulta y pasa que es que yo tengo un metabolismo tan alto porque, por ejemplo, estoy creando membrana celular que tiene proteínas, lípidos, colesterol, todo lo que quiera. Bien. Y resulta y pasa que creando todo esto se le acabó el combustible y ya no pudo avanzar. Y usted ha empezado el ciclo celular pero no tiene el combustible para continuar. Eso también significa un problema. Entonces, la vía del desequilibrio de oxidorreducción por los radicales libres induce a lo mismo, a la acción de P53 para la maquinaria de reparación o la posible apoptosis. Pero el desbalance energético de una célula recluta a una proteína que se llama la proteína quinasa A, que si estamos en G2, acá, va a activar a PLK y va a activar a CDC25. O sea, ¿quién era CDC25? La que fosforila, no, la que era una fosfatasa que quitaba los fosfatos que estaban inhibiendo el complejo MCDK que había puesto Wi1. Correcto. Y si estamos en G1, Sabes, inhibimos a MAP quinasa. ¿Quién era MAP quinasa? Una proteína de cascada de señalización. O sea que si yo hago un stop en MAP quinasa, tendré luego factores de transcripción, ciclinas y todo. Nada. Stop del ciclo celular porque estoy detectando un error. Específicamente en un desbalance energético que tenga la célula. No, Dios mío, ojalá sí fuera en el parcial. Realmente con esto acabamos el ciclo y su control. Gracias, porque en genética preguntaron algo del ciclo celular y gracias a... No, gracias a vos. Me quedó bien. Con gusto, La fase algo así que... No me acuerdo, pero había como dos preguntas. De los telómeros. Ah, la selectora que ganó. La de la degradación de los telómeros, la de la telomerasa. ¿Cuántos centímetros tenía en la fase S? Sí, eran los telómeros. Sí, que los telómeros ayudaban a la degradación del cáncer de los... yo no- Sí, era telómero. Sí, era por una enzima telomerasa, ¿cierto? Sí, pero era por la enzima telomerasa. Los progresos, O sea, de las preguntas que habíamos hecho en clase. Bueno, La respuesta. caballeros y señoritas, las escucho. ¿Con qué trabajamos ahora? Ay, no, las respuestas de unas preguntas. ¿Tienen preguntas por hacer? O sea, me dicen que hay unas preguntas, mándenmelas y las resolvemos de una vez.
O sea, es que te acuerdas de las preguntas que dice siempre Ana. día de clase. Él no mandó las respuestas. Ya mandó Él la las pregunta. contó, sí. Sí, no, aquí les mando un plus. Y no lo mandó. A la fija todo eso es lo que va a salir. Uy, Dios mío. Nos pone preguntas textuales. Mándamelo, de una. No, es que se mandó la respuesta de esa. Ujú. No, no, no. De esta columna y de esta columna. No, solamente las de la sesión de clase. Ok. ¿Todas? Sí. Ay, se maneja una vez. Uy, se maneja una morema, quiere que Es saquemos creo 5. que él quiere que todos ganen. Uy, Dios mío, ojalá. Ay, no. Ahí, ve, yo no me cerré la acción. Me va a sacar 4 o 5, Ana. Claro, bebé. Pipe. Pipe, ¿Cómo estamos con apoptosis? ¿cómo estás, estudio? Pues. Bien, bien con apoptosis. Bien con apoptosis. Sí, yo creo que